Realizar pagos de empresas públicas, CNT, CENEL, IES, SRI, ANT. Ofrecemos también servicios de recargas de Claro, Movistar, 20, CNT. Depósitos y pagos de Produbanco, Banco del Pichincha, Banco Solidario, Pacificar, Diners Club, multas y citaciones de las agencias de tránsito Durán, ANT y otros. En Cooperativa de Ahorro y Crédito San Carlos Limitada puedes pagar servicios de .net, TV Cable, Neclay, Etafashion, de Prate, Pic, Oriflame, Jambal, RM, Belcor y otras. La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Carlos Limitada los espera en la ciudad de La Unión, frente al Parque Ecológico Marcelino Maridueña. Te atendemos de 8 de la mañana a 17 horas en horario ininterrumpido de lunes a viernes. Consúltanos a los teléfonos 042-729-855 o a los celulares 0963-23-1001, 098-0909-906. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Carlos Limitada. La radio informa, distrae, educa. La radio es la portadora de los grandes anhelos de la comunidad. Radio Ecos de Naranjito, orgullosamente naranjitense. Amigas, amigos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la preferencia de escuchar Radio Ecos Naranjito. Frecuencia 1470 kilociclos, pero también estamos en las redes sociales, de manera que usted puede seguirnos de cerca y al instante. Aquí estamos listos para llevar a ustedes un resumen general de los hechos más sobresalientes del país. Un resumen para que usted se ponga al día, pueda tener la información, pueda tener la idea de lo que está pasando en el país. Esto es corto, rápido y solo lo principal. Sí, señor, es una presentación de Casa Naturista Amazónica. Más de 30 años al servicio del pueblo. Casa Naturista Amazónica, con productos naturales de calidad para todos los malestares en calle Pichincha y avenida 5 de octubre. Desde hace 30 años, vaya con toda confianza. Bien. Como de costumbre, queremos comenzar con una crónica que aparece en Diario Expreso. Sí, señor, para todos ustedes, nosotros le informamos lo que sucede en el país. Y lo importante es ahora el asunto del allanamiento a la casa de la señora Luisa González con el supuesto de que mantiene una caja chica de dinero y ellos pretenden encontrar el dinero, encontrar la caja chica. Cosas bastante curiosas, ¿no? Pero vamos con la crónica de Martín Pallares, Mario Godoy y Carlos Alarcón. Mario Godoy es el presidente de la Judicatura y Carlos Alarcón el fiscal general encargado. Salen muy caro al presidente de la República. La presencia del titular de la Judicatura y el fiscal permite a Luisa González construir una plataforma. Sobran motivos para pensar que el madurismo financia al correísmo, dice Martín Pallares. Vamos con la crónica de este día. El problema con el allanamiento realizado a los domicilios de los dirigentes correístas Luisa González,
Patricio Chávez y Saúl Mansur en el asunto de la Caja Chica es que con una fiscalía y un consejo de la judicatura completamente obedientes al Ejecutivo, todo lo que ocurra en ese tema relacionado con el posible financiamiento de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro a la campaña electoral de Luisa González carecerá de credibilidad necesaria para gozar de al menos un mínimo de legitimidad. Si el fiscal Carlos Alarcón no fuera un bien mandado, obediente, sumiso de Daniel Noboa, y si Mario Godoy no tuviera a la judicatura al servicio del gobierno, el operativo de la madrugada del 28 de enero habría sido un episodio libre de toda sospecha de supuesta justicia selectiva. A esto hay que añadir que tanto Alarcón como Godoy fueron nombrados contra viento y marea a dedo, torciendo la ley, violando la ética pública y haciendo lo que al presidente le da la gana. Ahora bien, también es cierto que sobran motivos para pensar que el aparato correísta y sus millonarias campañas han sido financiados ilegalmente por la sanguinaria, corrupta dictadura de Nicolás Maduro, aunque no se ha probado nada todavía. La dirigencia del correísmo, incluido el propio Rafael Correa, ha mantenido una incondicionalidad absoluta con el régimen chavista, que resulta imposible entender si no fuera porque recibe dinero de Venezuela. Apoyar a Maduro y justificar todos sus crímenes no es políticamente rentable en ningún lugar del mundo, y mucho menos de sus aliados históricos, optado por marcar distancias con ese gobierno. Salvo el correísmo, ¿existe otro motivo que no sea el dinero para explicar esa conducta de madurismo rabioso? Incluso Rafael Correa admitió que realiza asesorías en temas económicos y que en ellas trabaja con sus exministros de Finanzas, Patricio Rivera y Fausto Herrera. Hubo versiones no probadas de que esa asesoría le reportaba a Correa y sus socios unas economías en calidad de sueldos para ellos y para Correa. Dinero que probablemente no queda entre los tres personajes nombrados, sino que posiblemente sirve para sostener la revolución ciudadana. También sobran motivos para poner la lupa sobre el gasto electoral del correísmo a partir de las millonarias campañas presidenciales de Andrés Arauz primero y Luisa González después. ¿De dónde sale el dinero?, dice Martín Pallares. Si eso no fuera suficiente para alimentar la sospecha, ahí también la dudosa conducta de Luisa González, Andrés Arauz y los responsables del manejo de los fondos de campaña, quienes han evadido insistentemente explicar los vacíos de su información ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ni siquiera se dejaron citar. Pero el gobierno de Noboa, la mañana del miércoles 28 de enero, cuando Luisa González ofreció una rueda de prensa rodeada por los asambleístas del correísmo y otros afiliados de la prefectura, Paola Pavón entre ellos se dio el gusto de decir a sus anchas algo tan evidente como incontrovertible, que el fiscal Carlos Alarcón ordenó los allanamientos por ser un empleadillo de Noboa. Y esto es tan cierto que cumple las órdenes que Noboa le dice.
Y eso no es lo correcto. No tiene personalidad, no tiene moral, ética, como para juzgar a los demás. Un fiscal con estas condiciones no se puede hablar de justicia ni democracia en el Ecuador. Hizo un recuento devastador que el gobierno, porque lo que dijo es claro. ¿Por qué la Fiscalía no allana al director jurídico de la Judicatura, Henry Gaibor, quien posesionó al juez Carlos Serrano para que falle a favor de un peligroso narcotraficante serbio? ¿Por qué no se ha allanado el puerto de Pozorja, de propiedad de Isabel Noboa, tía del presidente, por donde salen las cajas de banano con cualquier cantidad de droga, más aquello se tapa? ¿Por qué no se ha allanado la casa del esposo, al esposo de Michelle Mancheno, otro vicepresidente de la Asamblea, otro involucrado en tráfico de drogas? Álvaro Guermaum, quien gerencia Noboa Trading, tampoco le han allanado su casa y no le han dicho nada. Y todos ellos tienen que ver con asuntos de la droga. Tampoco al dueño de Galamedios, de donde sacaron 2.600.000 para comprar La Posta y Radio Digital. Ha habido pues algunas cosas que se le han escapado. Por ejemplo, no han allanado la casa del alcalde de La Libertad, que pretendía vender 93 hectáreas en La Libertad a precio de gallina con mal. Y hubo muchas cosas en las que el señor fiscal no ha metido mano, pero que ha pasado por alto, porque tienen que ver con el gobierno. Tampoco han hecho nada por el asunto Progen. No hay ni un detenido y se llevaron más de 108 millones descaradamente. Y así hay una infinidad de casos públicos notorios donde el fiscal no ha procedido aún ni a allanar el domicilio, ni a incautar maquinarias, teléfonos y más, absolutamente nada. Pero sí a los adversarios al gobierno permanentemente empieza el descrédito, empiezan los juicios, empiezan allanamientos, lo cual no es correcto, porque se entiende que la justicia es para todos. Nadie está por encima de la ley. La ley se tiene que cumplir como manda la ley. De tal manera que aquí el fiscal y el señor de la judicatura están fallando, cometiendo errores, pero tanto desprestigio, tanto seguimiento a los correístas, que van a ver los resultados en las próximas elecciones, porque eso es una propaganda gratuita cuando están en lo mismo y en lo mismo. Le graban en la gente, en la memoria, Luisa González, Revolución Ciudadana, Luisa González. Están haciendo una publicidad gratuita y después estarán arrepentidos de por qué ellos han ganado en las elecciones abrumadoramente. Es que el gobierno es el publicista de la Revolución Ciudadana. Permanentemente ataca, hace cosas indebidas a los de la Revolución Ciudadana. Los nombran a cada momento y eso hace conciencia en el pueblo, en la gente humilde, y la gente dice, pobrecito, pero mira lo que le han hecho, pobrecito, pobrecito, y vendrán las elecciones y ahí lo veremos. El pobrecito, ¿cómo llega a cuánto de votaciones? Y después dirán, pero ¿cómo así ganó? Ahora estamos en las 13 horas con 18 minutos, y el alcalde de Quevedo denuncia la deuda estatal, le llega a $10 millones. Alexis Matute criticó la suspensión del proyecto CDI. El alcalde de Quevedo, Alexis Matute, denunció que el gobierno de Daniel Noboa adeuda al municipio de Quevedo $10 millones por asignaciones del modelo de equidad territorial, lo que afecta la presentación del servicio básico.
a través de las cuentas X, señala que en los últimos 4 meses no ha recibido recursos del Estado, obligándolo a retrasar los pagos a los servidores públicos y a proveedores de la recolección de basura, del agua potable y alcantarillado. El alcalde, señor Matute, indica que el Ministerio de Desarrollo Humano suspendió proyectos como los controles de desarrollo infantil y programas para adultos mayores, debido a una deuda municipal cercana a $3 millones con el Seguro Social. ¿Cómo cumplir con esos valores cuando es el mismo Estado que adeuda 10 millones al municipio? No hay plata para pagarle al Seguro Social, no hay plata para pagar los sueldos, no hay plata para hacer obras. Estamos cruzados de brazo. Afirma que el Ministerio de Finanzas no respondió al pedido de cruce de valores y recordó que las asignaciones municipales se retrasan desde hace 3 años para Quevedo, como que lo tiene marginado a esta ciudad. 10 millones de dólares le debe el gobierno nacional y no le ha pagado. 13:20. Vayan a creer que lo digo yo. No lo digo yo, lo dice la prensa nacional. 13:20. Y Caja Chica. La Fiscalía allanó la propiedad de líderes de la Revolución Ciudadana en busca de la famosa Caja Chica. La Fiscalía General del Estado ejecutó durante la madrugada de ayer 4 allanamientos simultáneos en Quito y Guayaquil, entre ellos la vivienda de Luisa González, ex candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. ¿Han visto ustedes? ¿Se dan cuenta cómo este gobierno quiere acabar con esta mujer? Según la tesis fiscal, supuestos fondos ilícitos provenientes de Venezuela habrían financiado la campaña presidencial 2023 de Luisa González Andrés Arauz. Las diligencias también se realizaron en casa de Saúl Mansur, ex superintendente de compañías, así como en la oficina y domicilio del asambleísta correísta Patricio Chávez. Según la Fiscalía, los indicios incautados son 31 dispositivos de almacenamiento USB, 10 teléfonos celulares, 6 computadoras, agendas personales, 3 comprobantes bancarios con registros de montos que oscilan entre 13 y $250. En total son 8 personas investigadas con cargos claves de la organización política. Rafael Correa, expresidente de la República, Luisa González y Andrés Arauz, binomio presidencial 2023, Patricio Chávez, Saúl Mansur, Fausto Herrera, Patricio Rivera, exministro de Finanzas, y Viviana Hernández, abogada. Uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Correa. A través de sus redes sociales califica la acción como una invención judicial. Como les falló lo del cartel de los soles, ahora se inventan esto de la Caja Chica. Ya basta, dijo Correa. Denuncia con reserva de identidad que llegó al conocimiento del fiscal general por encargo de la Judicatura. Carlos Alarcón dice el 12 de enero de 2026, tras el allanamiento de la bancada de la Revolución Ciudadana, ofreció una rueda de prensa a Luisa González, quien afirma ser perseguida por el fiscal y el gobierno de Daniel Noboa. Recordó que en el 2024 retó públicamente a Daniel Noboa a presentar documentos sobre un supuesto financiamiento del denominado cartel de los soles, desafío que, según dijo, nunca fue atendido. González defendió la conducta de su organización y negó cualquier financiamiento irregular. Ni yo ni la Revolución Ciudadana hemos recibido nada de Venezuela.
son puro mentiras, pura infamias y calumnias. Bueno, pues estamos a las 13 horas con 24 minutos. Seguimos con otras informaciones. Noboa bloquea sanción a camisetazos. El voto del presidente Daniel Noboa de apoyar el proyecto de ley reformatorio a la ley orgánica de la función legislativa se impuso. La Revolución Ciudadana no pudo sostener con sus votos los cambios para que, por ejemplo, los camisetazos o transfugismo político sean por fin sancionados. El martes en la sesión 65 del Pleno se conoció y debatió la objeción total presentación por el mandatario a este proyecto de ley. Esta propuesta llevaba más de un año a la espera del trámite. Fue aprobado en diciembre de 2024 con el apoyo de los legisladores de la Revolución Ciudadana y Construye. El legislador del oficialismo, Marcos Olmedo, argumentó que la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa creaba procedimientos presuntorios que responden a mínimo revanchismo. Alfredo Serrano, social cristiano, rebatió lo dicho por Noboa en su veto. Dijo que castigar a quienes traicionan al partido por el que resultaron elegidos, llamado camisetazo, vulnera el derecho a la libertad en la toma de decisiones. ¿Cómo puede ser que gane asegurando que no subirás impuestos y luego que cambias de camiseta para hacerlo, traicionando la tesis por lo que ganaste? Dijo y recordó que solo se los iban a sancionar con una suspensión o multas, no con pérdidas de curul. En su intervención, Serrano anotó que en el año 2009 el correísmo le quitó al Pleno la facultad que habría obligado a Mario Godoy, cuestionado presidente de la Judicatura, responder la pugna de los asambleístas, por lo que les dijo a correístas y ADN que nunca hay que legislar pensando en que eres mayoría, pues las circunstancias cambian. La moción para ratificar el veto del Ejecutivo al proyecto de reforma obtuvo 62 votos afirmativos. Lejos de reunir la mayoría calificada, se requería 101 votos. Y como el señor Noboa tiene reciclados, traicioneros y ex afiliados de otros partidos, entonces el presidente era imposible que apruebe la ley, porque allá van a parar la gran mayoría de todos los partidos, van hacia el partido de Noboa. Noboa no le importa que sea de cualquier partido, lo que necesita es el voto, los usa sus votos, pero mañana los votará él en cambio. Mañana él les dará una patada y chao, porque lo que hace es usarlos por el momento y los tontos útiles se prestan creyendo que ellos son de ADN, van a seguir en ADN, van a ser candidatos otra vez de ADN y eso no va a ocurrir, porque no va a ocurrir, serán otros los personajes que suban, que lleguen, mientras estos que fueron serviles, que traicionaron a su partido, serán echados como perros del ADN, los votarán con una patada. Porque no es lo correcto, usted sube por un partido y luego deja eso y se va por otro, de acuerdo a su conveniencia. Lo que se hace se paga. 14 horas 28 minutos. 14 horas 28 minutos. Seguimos con otras informaciones para ustedes. Liberan a secuestrado tras persecución policial. La Policía Nacional informó sobre 2 importantes operaciones ejecutadas este miércoles 28 de enero en distintos sectores de Quito y alrededores, que dejaron como resultado la captura de 4 personas,
2 por el robo de un vehículo y 2 por secuestro y robo, además de la liberación de una víctima secuestrada. El coronel Patricio Armendáriz de la policía en Quito explica que las acciones policiales se desarrollan tras alerta ciudadana al EQ 911. El primer operativo se desarrolló en el sector de Aloac, al sur de Quito. La policía liberó al conductor de un camión que había sido secuestrado. Según Armendáriz, la víctima fue interceptada y obligada a subir a una camioneta. Al recibir la alerta, los uniformados identificaron tanto al camión como la camioneta en el sector del Troje, lo que dio inicio a la persecución policial. Durante la huida, los delincuentes abandonaron el camión y continuaron su escape en la camioneta por la avenida Simón Bolívar hasta ser interceptada en el sector de San Patricio. Los 2 sospechosos, quienes tienen antecedentes penales, fueron detenidos. El conductor fue liberado después de esta operación. Estamos en las 14:30, 14:30. Seguimos con un resumen de noticias. Y la extorsión empresarial, el desafío en Ecuador. Más vacunas ponen en riesgo a compañías ante leyes extranjeras y Estados Unidos marca pauta para la reforma legal sobre este tema. En los últimos años, varios ecuatorianos dedicados al comercio han sufrido graves afectaciones económicas debido a las extorsiones impuestas por el crimen organizado. Estos pagos forzados, obligados, realizados para salvaguardar las vidas o para continuar operando, cuidar el negocio, se han vuelto más frecuentes en Ecuador. Sin embargo, esta situación representa un riesgo creciente tanto para comerciantes como para el país en general. El año pasado el gobierno de Estados Unidos determinó que ciertos carteles y bandas criminales sean catalogados como organismos terroristas extranjeros. Esta designación no solo endurece las sanciones contra estos grupos, sino que también implican que los pagos de extorsión podrían ser interpretados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una forma de apoyar materialmente al Estado ecuatoriano. En consecuencia, las víctimas de estas prácticas podrían enfrentar implicaciones legales internacionales. En este contexto, México aprobó en noviembre de 2025 la ley para combatir la extorsión, que reformó el Código Penal mexicano, la ley contra la delincuencia organizada y otras normas. El objetivo principal de esta legislación es permitir que las empresas acrediten en cooperación con las autoridades. De esta manera, se busca evitar que estos sean procesados en Estados Unidos por eventuales vínculos financieros con organizaciones criminales. El modelo de la legislación mexicana no resulta plenamente aplicable al contexto del Ecuador. No obstante, coinciden en que el Código Integral Penal debe ser reformado para responder a la realidad que atraviesa Ecuador. En este sentido, Martín Domínguez, experto en Derecho Penal, docente de la Universidad Internacional del Ecuador, plantea que el primer paso es diferenciar con claridad la extorsión del financiamiento al terrorismo. En esa misma línea, Francisco López expresa que en Derecho Constitucional y docente de la Universidad de las Américas, sostiene que el análisis del Estado no debe limitarse únicamente al marco legal. Señala que también es necesario determinar si el empresario, de manera libre y voluntaria, está auspiciando a estos grupos delictivos.
a escondidas del Estado, a escondidas de la sociedad. El Estado puede proteger a la estructura societaria, pero si se evidencia que el empresario o la persona se presta para el lavado de dinero, entonces también debe intervenir. Bajo esta perspectiva, López recalca que la intervención del Estado debe sustentarse en una legislación sólida y eficaz. Según explica, no solo debe modificar el procedimiento penal, ya que el actual no está ayudando absolutamente en nada, sino que se requiere una ley especial y especializada para este tipo de problemática. De lo contrario, advierte que sin un ordenamiento jurídico fuerte, los esfuerzos de la policía de nada vale, porque los detienen, los ponen tras las rejas y con el amparo de las leyes dóciles enseguida salen y siguen haciendo de las suyas a plena luz del día, en pleno centro de la ciudad. Ahora estamos en las 13:35 presentando para ustedes interesantes informaciones del ámbito nacional en un resumen corto de noticias para ustedes, amigas, amigos. Gracias por escucharnos, gracias por preferirnos. Y vamos por otras informaciones para ustedes, amigos. Gustavo Petro le dice a Noboa en el foro de la CAF: juntamos inteligencias o gana la mafia. Más claro no puede cantar un gallo, más claro, esto es lo correcto. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, le dice a Noboa en el foro de la CAF en Panamá que juntamos inteligencias o gana la mafia. Y el presidente de Colombia, muy inteligente, tiene toda la razón, porque dos cabezas de gobernantes hacen mejor labor que una sola, porque dos personas conscientes de su responsabilidad se juntan para defender a su pueblo, es una buena tarea. Pero si por capricho tuerce la boca, se tuerce para un lado y no le para bola y no le saluda y no le toma en cuenta, se hace la niña caprichosa o se hace el caprichoso y se regresa, entonces estamos mal. Así no llegamos a ninguna parte ni solucionamos ningún problema. El presidente debe cambiar de actitud, de conducta, de procedimientos. Necesita dialogar con el presidente de Colombia. Él fue el que provocó este caos. El presidente del Ecuador fue el que creó este malestar entre los dos países hermanos, entre los dos pueblos hermanos. Por tanto, si él es responsable de lo que hizo, debe meditar, debe reflexionar y dar paso atrás en todo lo absurdo que hizo, y debe atender lo que le dice el otro con más experiencia, con mejor visión, más sereno, el presidente de Colombia. En su intervención durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, CAF, el presidente de Colombia, muy inteligente, Gustavo Petro, sostuvo que la estrategia clásica de lucha contra el narcotráfico ha fracasado y que el fenómeno, lejos de disminuir, continúa expandiéndose a escala global. Lo que yo veo es que crece y no es regional, es universal. Así dijo el presidente Gustavo Petro de Colombia al recalcar que los compradores de cocaína que operan en las fronteras de Venezuela y Ecuador ya no pueden ser catalogados como mafias exclusivamente colombianas o latinoamericanas, sino como parte de una estructura transnacional con integrantes de Europa, de Norteamérica y otros continentes, porque son ellos los compradores de este producto mal habido.
El mandatario de Colombia advirtió que la magnitud del crimen organizado exige respuestas coordinadas entre los estados, especialmente en materia de inteligencia e integración política, en integración policial, pero ya, de tal manera que es necesario el diálogo para entendernos, para ponernos de acuerdo y combatir la delincuencia del narcotráfico. El presidente Petro subrayó que el narcotráfico opera como una multinacional internacional y que enfrentarlo de manera aislada solo fortalece a las organizaciones delictivas. En ese sentido, recordó su reciente reunión con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Manaus, donde, según dijo, se inauguraron instancias destinadas a ampliar la articulación policial en la región. Ese es el camino, sostuvo Petro al insistir en que la cooperación debe ir más allá de acuerdos bilaterales y sumar a más países latinoamericanos que ayuden a la lucha del tráfico internacional de las drogas. Pero también dedicó parte de su intervención a señalar el rol estratégico de Ecuador en las rutas internacionales del narcotráfico. Afirmó que la frontera ecuatoriana constituye uno de los corredores por los que se moviliza gran parte de la droga que sale de Colombia, y sostuvo que cualquier estrategia eficaz debe incluir mecanismos de integración policial abiertos a terceros estados, no solamente la ecuatoriana y la colombiana, que ya la tenemos, sino abrirla para poder ser relativamente eficaces en el control del tráfico de la droga. Dijo al proponer retomar un diálogo directo con el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, para avanzar en este objetivo. Durante su mensaje, Gustavo Petro de Colombia advirtió sobre los efectos contraproducentes de cerrar fronteras o restringir vías formales, argumentando que dichas medidas terminarán desplazando el tráfico hacia trochas, quebradas y zonas selváticas, donde operan con mayor facilidad no solo los traficantes de droga, sino aún los comerciantes que se ven obligados, para no pagar impuestos, emigrar por otros lados. Pero lo cierto es que el hombre tiene que comercializar, tiene que intercambiar productos de la forma que sea. El presidente colombiano concluye con un llamado a construir un pacto latinoamericano. Toda esta maravilla, dijo el presidente de Colombia ayer en Panamá, mientras nuestro presidente, ¿qué dijo? ¿Usted, conciudadano, sabe lo que dijo? No dijo nada. Como siempre, mudo, caprichoso, subió a la tarima, hizo una mueca, salió, bajó y se volvió al Ecuador. Qué pena. Nuestro presidente no dijo absolutamente nada, no buscó la forma de dialogar con el de Colombia, pese a que fue el presidente de Ecuador el que provocó este caos con Colombia. Él fue el que anunció que desde el 1 de agosto suben las tarifas de importación de productos de Colombia. Es decir, crea el caos por gusto y no quiere dialogar y se vuelve caprichoso y tuerce la boca y se tuerce él mismo y se da la media vuelta y se regresa en su avión que tiene a la orden de él. Qué desgracia para nuestro Ecuador. Ahora estamos en 18 minutos para las 14 horas. 18 minutos para las 14 horas. Y 3 asambleístas provinciales fronterizos instan a Noboa a que dialogue con Colombia. Aseguran que el lío afecta a las poblaciones de los dos países, no solo del Ecuador.
Los asambleístas Pablo Jurado de Imbabura, Juan Gonzaga de Sucumbíos y Cristian Benavides de Carchi emitieron una carta en la que hicieron un llamado a Daniel Noboa, presidente del Ecuador, a que mantenga un diálogo urgente con su par de Colombia, Gustavo Petro, para buscar solución a las diferencias entre los dos países, después de que ambos gobiernos anunciaron la imposición de tasas arancelarias a los productos que se comercializan entre los territorios vecinos de Colombia y Ecuador. En una carta, los tres legisladores de las provincias limítrofes señalan que los cierres de los pasos fronterizos han afectado a las poblaciones rurales de ambos países, que son los que sufren las consecuencias de los caprichos de Daniel Noboa, mientras que las tasas arancelarias dañan de manera directa al sector transportista, a la cadena logística productiva y generan impacto negativo que trasciende lo gubernamental. El más afectado, el pueblo que comercializa, que vende y compran tanto los de Colombia como los de Ecuador. Por ello, instaron a los gobiernos de Noboa y Petro restablecer los canales diplomáticos, técnicos y a revisar las medidas adoptadas. Consideran que así evitarían que las disposiciones de ambos países golpeen principalmente a las familias trabajadoras, pequeños y medianos empresarios, como a los ciudadanos que dependen del comercio binacional en la zona fronteriza. El pronunciamiento de los parlamentarios locales se registró a puertas de que entre en vigencia la disposición de Noboa de cobrar una tasa arancelaria del 30% a los productos colombianos que ingresen al Ecuador, cuya medida genera el gobierno de Petro a que también imponga una tarifa de igual manera a los productos que van desde el Ecuador. La situación sigue a fojas 1, pues el presidente del Ecuador no hace intentos de dialogar con el presidente de Colombia. Y aquí los que van a sufrir son especialmente los pequeños comerciantes de la zona fronteriza de Colombia y Ecuador mismo. Los agricultores de la zona de la costa son los primeros afectados porque ellos venden el arroz a Colombia y sale por la frontera norte. Ahora están preocupados que a quién van a vender el arroz. Todavía no hay en cantidades grandes como para que esto sea motivo de angustia, pero llegará un momento en que no tengan qué hacer con el arroz, cuando en otro tiempo siempre Colombia ha sido el cliente número 1 de comprar el arroz ecuatoriano en cualquier cantidad. Pero les preocupa a los agricultores porque ¿qué van a hacer, dice, con tanto arroz? Siendo los colombianos los que consumían el arroz del Ecuador. Ahora faltan 14 minutos para las 14 horas. Hacemos una pausa y volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Ecos de Naranjito. En tiempo de muchas necesidades, siempre habrá una oportunidad de ayuda solidaria. Oiga, mire, vea. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Carlos Limitada. Te brinda un servicio eficiente y rápido de recaudación y pagos a través de Servipagos. Puedes realizar pagos de empresas públicas, CNT, CENEL, IES, SRI, ANT. Ofrecemos también servicios de recargas de Claro, Movistar, 20, CNT, depósitos y pagos de Produbanco, Banco del Pichincha, Banco Solidario, Pacificar, Diners Club, multas y citaciones de las agencias de Tránsito Durán, ANT y otros. En Cooperativa de Ahorro y Crédito San Carlos Limitada puedes pagar servicios de .net, TV Cable, Neclay, Etafashion, De Prate, Pica, Oriflame, Jambal, RM, Belcor y otras. Que los socios de aquí somos AA.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Carlos Limitada los espera en la ciudad de La Unión frente al Parque Ecológico Marcelino Maridueña. Te atendemos de 8 de la mañana a 17 horas en horario ininterrumpido de lunes a viernes. Consúltanos a los teléfonos 042-729-855 o a los celulares 0963-23-1001, 098-0909-906. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Carlos Limitada. Que los socios de aquí somos AA. Que los socios de aquí somos AA. Nuestros ríos no son un basurero. Un naranjito limpio es tarea de todos. Cada botella, funda o desecho que tiras de forma irresponsable contamina el agua y tapa las alcantarillas, causando inundaciones y enfermedades. No esperes a que la basura que arrojaste vuelva a tu puerta cuando llueva. Cuando botamos basura en las calles o en los ríos, no solo contaminamos nuestra tierra y agua, también obstruimos las alcantarillas pluviales que con tanto esfuerzo esta administración ha construido, provocando inundaciones, malos olores y una mala imagen para nuestro cantón. Cuidemos nuestros espacios y mantengamos los ríos limpios de desechos. La basura va en su lugar, el futuro también. Sea un buen ciudadano. El futuro de un naranjito más limpio y saludable depende de todos. Amiga, mi marido tiene un problema. ¿Tan pronto? Tranquila, amiga, que ese problemita es normal en todos los hombres. Se queda dormido y no te rinde. Es como el celular, ¿cierto? ¿Cómo? Que cuando va a entrar al túnel, se le cae la señal. La solución es Vigor Pros, que desinflama la próstata, te ayuda con las vías urinarias. Y lo que el tuyo necesita, le da fuerza y vigor, porque contiene sao palmetto, chancapiedra y maca. Es 100% natural. Y con este producto le dices adiós al problema que tiene tu marido. Oye, mi marido tiene un problema, pero con el carro. Mi amor, ya lo arreglé. Ya voy, mi amor. Ya te pasas, ¿no? Creo que hablé de más. Pero te puede servir a ti. Si quieres fuerza y vigor, toma Vigor Pros. Casa Naturista Amazónica, en La Troncal, Avenida 25 de agosto y 1 de mayo, junto a la Funeraria Fajardo. En El Triunfo, Edificio Gutiérrez, en las calles Jaime Roldós, entre la 8 de abril y 10 de agosto. Naranjito, Pichincha número 210 y Avenida 5 de octubre, frente a la Liga Cantonal. En Milagro, en la calle Olmedo y Pedro Carbo, junto a DirecTV. Atención amigos de Marcelino Maridueña, tenemos buenas noticias. Cooperativa Citín retoma sus servicios de directos en el cantón que endulza el Ecuador. Tu mejor opción para que nunca llegues tarde es viajar en Cooperativa Citín. Aquí te lo contamos. Que Cooperativa Citín retoma el servicio de directos que teníamos hace unos años atrás. Vamos a hacer un estacionamiento para poder dar también servicio a nuestro querido cantón Marcelino Maridueña y movilizar y dar un mejor trato a nuestra gente, a nuestros usuarios que todos los días viajan a Guayaquil. Turno de Naranjito a Guayaquil. La primera unidad saldrá 5:30 de la mañana y la segunda unidad saldrá 6:10 de la mañana. De Guayaquil, un horario de 5:30 y el segundo turno va a salir 6:05 de la tarde. Clínica Divino Niño del Dr. Marcos Onofre López pone a disposición de la ciudadanía naranjiteña y demás sectores aledaños los servicios de hospitalización, cirugía general, seguimiento prenatal, cuidado del adulto mayor, seguimiento primario del niño, partos normales y cesáreas. Lo más importante, no cobramos la consulta. Visita nuestra amplia y renovada clínica. Ponemos al servicio de la ciudadanía ecografía abdominales, renales, prostáticos, obstétricos y Doppler fetal con equipos renovados y de última tecnología en 4D, a colores, emergencias las 24 horas del día, con la atención profesional y médica del doctor Marcos Onofre López. La Clínica Divino Niño cuenta con su propia farmacia. Contamos con equipos radiológicos de última tecnología. Usted puede realizarse radiografías de columna, estándar de tórax, extremidades superiores e inferiores, trastornos gástricos intestinales, enema varitado, urograma excretor
Retor. Contamos con impresión digital y resultados inmediatos. Estamos ubicados en Naranjito, calles Dolores Alzúa y General Córdoba, esquina. Llámenos al teléfono 042-720-930. Fin de espacio publicitario. Ecos de Naranjito. Alegre, Romántica, tropical. moderna, Ecos de Naranjito. Es eso y más porque es su radio. Buenas tardes, estimados amigos. Gracias a Dios por la oportunidad de estar con vosotros, con ustedes en estos momentos. Damos a conocer acerca del campeonato de indoor fútbol que viene organizando y está organizando el Club Palmeiras con su presidente Marquitos Barragán al frente. Nos da a conocer que ya hay varios equipos inscritos para el evento en los próximos días. Escuchemos a Marquitos Barragán. Presidente del Club Palmeiras, el amigo Marcos Barragán, quien está organizando un campeonato invernal. Bienvenido, Marquito. Carlito, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Efectivamente, pues la vez pasada viste la entrevista y gracias a Dios, ¿no es cierto?, sí ha habido acogida, ¿no?, para este gran campeonato que es tradición. El Club Palmeiras lo que hace es revivir tradiciones y sobre todo revivir el indoor, tan venido a menos en los últimos años, porque ahora Seguimos sobre el ahora tema. lo que más se practica es el fútbol sala, que juegan 5 en cancha. En cambio el indoor, que se lo juega en los recintos, en otros cantones, son 6 en cancha. Eso es lo que busca el Club Palmeiras, ¿no es cierto?, revivir esta tradición. Y sobre todo el campeonato de indoor invernal, que hace años era una hermosa tradición en el Coliseo de Liga Deportiva Cantoral. Quiero aprovechar la oportunidad para volver a invitar a los clubes, ciudadelas, recintos, cantones aledaños, para que se inscriban en este gran campeonato de indoor invernal, en 2 categorías, categoría senior, es decir, categoría abierta, ¿no? Y también ya comenzamos con el futuro del deporte de nuestro cantón Naranjito, con la categoría sub-13, para niñitos o niñas nacidos pues en el año 2013, es decir, que tengan 13 años cumplidos o por cumplir. ¿Nos recuerdan la fecha de inauguración del campeonato? Sí, gracias, Carlito. Efectivamente, la fecha de inauguración está pactada para el día sábado 7 de febrero, ¿no? Esperemos llegar al cupo de 10 equipos en la categoría senior y 8 equipos en la categoría sub-13. Tenemos hasta el momento 4 equipos legalmente inscritos en la categoría senior y 3 en la categoría sub-13. O sea, estamos casi en un 40% del cupo que queremos para entregar $1,000 al campeón en la categoría senior, $300 en la categoría sub-13. Ojalá, no. El plazo de inscripción es hasta el día miércoles 4 de febrero, ¿no?, hasta las 6 de la tarde, que yo estoy aquí en mi local, para que usted pues inscriba a su equipo. De no haber pues el cupo, ¿no es cierto?, igual daríamos una prórroga, que yo no quisiera, porque ya quisiera comenzar, ¿no es cierto?, estamos todos listos, con los balones, todo preparado, el Club Palmeiras para comenzar el 7, ¿no? Pero de no hacer así, la inauguración sería el día sábado 21 de febrero con los equipos que tengamos, o sea, así que apelo a los buenos dirigentes deportivos para que revivan la tradición del indoor en nuestro cantón Naranjito con este gran campeonato. Recuerden la inscripción, 80 para la categoría senior, 30 para la categoría sub-13, $1,000 al campeón, más trofeo, más medallas, y por ahí una sorpresa que ya le diremos, ¿no es cierto? Y para el campeón en la categoría sub-13, $300 más trofeo, más medallas. Todos los 4 equipos en las 2 categorías llevarán trofeos y también pues medallas respectivas. Así que, amigos naranjiteños, a inscribir a sus equipos, ahora llegamos a 10 hasta el día miércoles, que es el plazo de inscripción. Muchísimas gracias. Gracias, Marquito. Estuvo con nosotros el amigo Marquito Barragán. Excelente invitación para el campeonato invernal que está haciendo nuestro amigo el señor Marquitos Barragán. Es el presidente del Club Palmeiras. Y veamos qué reacciones ha traído
la acusación de que supuestamente el correísmo recibió dinero sucio de Maduro, y es una de estas las razones que se le allana el domicilio a doña Luisa González con una causa o denuncia y el operativo denominado Caja Chica. Amor con dinero sucio se paga, y no me refiero a las muñecas de la mafia. Me refiero a la fábrica de corrupción y dinero sucio de la dictadura de Chávez y Maduro. ¿A quién financió, a más de alimentar a las parasitarias dictaduras de Nicaragua y de Cuba? ¿A quién más le alimentó? ¿A Lula? ¿A Evo? ¿A la corrupta de Kirchner? ¿A Petro? ¿Al prófugo? ¿A la rana René o al del oro de los celulares? ¿No es que teníamos una casita en Canuto de Caña? La Fiscalía tiene que investigar el presunto financiamiento con dinero sucio de la corrupción y a sus candidatos presidenciales. Razón, la vida de lujo que se daba la señora González. Bien, esa fue la reacción que emite el señor Ramiro Rivera con respecto a este tema. Y el presidente de la República, el señor Daniel Noboa, retorna al país supuestamente y se encuentra con un problema, un inconveniente. Decía que había almas en pena en el Palacio de Gobierno y lo que supuestamente surge ahora es un escándalo. Supuestamente de abuso de poder, de parte de la señora Cynthia Yeliber y un supuesto asesor del presidente de la República que es correísta, auténtico correísta de asesor político del presidente. No están de acuerdo con él ni con Cynthia Yeliber y con varios supuestos dirigentes nacionales. Y ha habido un escándalo en Carondelet, y a lo mejor esas son las almas en pena, y el presidente tiene que venir a resolver eso actualmente. Bien, vamos a darles a conocer la palabra de Dios que dice así, extraída la Santa Biblia, la mejor de las noticias. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Romanos 15, 1, 2. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Si Dios lo permite, volveremos. Y hay casos en que se da y que amigos que son comprensivos con los débiles los invitan a almorzar y les rechazan. Hay que llorar para que coman. Ahora son las 14 horas. Atención al comunicado de la Municipalidad del Cantón Naranjito. Si usted paga los predios rústicos y urbanos, hasta el 15 de febrero usted ahorra el 9%. Tiene el descuento del 9% si usted paga los impuestos hasta el 15 de febrero. Aproveche, ahorre dinero, pague puntualmente los impuestos prediales en la Tesorería Municipal de 8 horas a 17 horas. Y noticia grata para las personas de la tercera edad y discapacitados, hay exoneración de impuestos. Vaya usted también con toda confianza a la Tesorería Municipal, amigo de la tercera edad o discapacitado, para que lo atiendan de primera, de buen modo, de buena manera, de 8 horas a 17 horas. Aproveche, pague los impuestos ahora mismo. Y atención, Casa Naturista Amazónica cuenta con un amplio stock de productos naturales para diferentes enfermedades con registro sanitario. Aproveche su problema de malestar, su problema de dolencia, ya no es problema. Vaya a Casa Amazónica, exprese el problema que tenga usted o su familia y con toda seguridad ellos tienen el medicamento natural, directo a precios bajos y para su malestar. Con toda confianza exponga y ellos le atenderán.
Aquí en Naranjito, más de 30 años sirviéndole a usted en calle Pichincha 210 y avenida 5 de octubre, frente al Coliseo de Liga Deportiva Cantonal. En Milagro, en Olmedo y Pedro Carbo, frente al Parque Central. También tenemos en El Triunfo un almacén para atenderle y servirle los problemas de salud. En Roldosa Aguilera, entre 8 de abril y 10 de agosto, edificio Gutiérrez. En La Troncal y Los Recintos, en avenida 25 de agosto y 1 de mayo. Casa Masónica es el lugar indicado donde cuesta menos los productos naturales para sus dolencias y malestares. La hora para ustedes, estamos en las 14 horas con 3 minutos, ya 14 horas 3 minutos. Y como siempre a esta hora revisamos la red social de TikTok, donde se publicita todos los acontecimientos y hechos más sobresalientes del país a esta hora. Y comenzamos con una noticia que está en TikTok el día de hoy. El excomandante del ejército acusa a Noboa de usar tensiones con Colombia como distracción ante la crisis de seguridad que vive el Ecuador. Pongan atención a esta noticia muy seria, muy de fondo, muy preocupante. El excomandante del ejército acusa al presidente Noboa de usar las tensiones que él mismo las creó con Colombia como una manera de distraer la crisis de seguridad que vive el país. El excomandante general del ejército, Luis Altamirano, lanzó duras críticas contra el gobierno de Daniel Noboa. El excomandante general del ejército del Ecuador, Luis Altamirano, lanzó duras críticas contra el presidente Daniel Noboa y su gobierno, al señalar que las recientes tensiones diplomáticas creadas por Noboa contra Colombia estarían siendo utilizadas como una cortina de humo para desviar la atención de la grave crisis de inseguridad que enfrenta el país en estos tiempos. Según el excomandante del ejército, Luis Altamirano, el Ejecutivo estaría enfocándose en conflictos externos para evadir responsabilidades del frente interno de inseguridad. Frente al avance de la delincuencia organizada y el narcotráfico en el territorio ecuatoriano, que cada día es más y más extenso, más criminal, más agresivo. El ex jefe militar cuestionó la estrategia presidencial y advirtió que mientras se prioriza disputas internacionales, las estructuras criminales continúan operando en el país sin control dentro del Ecuador y siguen tomando terrenos y siguen haciendo de las suyas, y los ecuatorianos, la gente pobre es la que más sufre. Las declaraciones del excomandante del ejército se suman a un contexto de creciente preocupación ciudadana por la inseguridad que vivimos todos, en medio de un debate nacional sobre la efectividad de las políticas gubernamentales para enfrentar al crimen organizado. No lo digo yo, lo dice el excomandante general del ejército, Luis Altamirano, está aquí en la red de TikTok el día de hoy. Y lógicamente hay comentarios en esta misma red. Bien puesto, comandante, si todos sus compañeros fueran como usted, este gobierno estuviera ya en la cárcel del encuentro, dice un comentario. Pero haga algo, comandante, dice otro comentario. Está utilizando viejas estrategias de la política ecuatoriana, ya que este gobierno desde antes se caracteriza por la ineptitud. Muy bien dicho, comandante. Al fin hay una autoridad que saque la cara por el pueblo que cada día pierde su familia. Eso es verdad, comandante, dice otro comentario. Creo que ya está despertando el ejército ecuatoriano, dice otro. Seguro que cuando llegue de vacaciones echará a la calle a mucha gente y otros irán a la cárcel, porque este gobierno es indolente. Que comiencen a liberar a los militares para así sacar a esta sarna de gobierno que tenemos.
Siguen los comentarios. Ya es hora de que abran los ojos y dejen de apoyar a este cartón inservible. La banda de los novatarios incapaces, pura pantalla, acusaciones y falta acción. Todos estos son los comentarios tras esta noticia en las redes de TikTok. Vamos por otra, más noticias para ustedes en las redes sociales. Madre, padre y tío del adolescente también murieron en hechos violentos vinculados al crimen organizado. Adolescente de 17 años pertenece a una familia presuntamente ligada al narcotráfico, afectada por muertes violentas sucesivas. La noticia, pongan atención, la historia de Yair Dante Briones Romero, de 17 años, refleja el impacto devastador que la violencia asociada al crimen organizado ha dejado en varias familias en Manta. Su vida estuvo rodeada de hechos violentos que, de acuerdo con la información conocida en la ciudad de Manta, habrían estado vinculados a estructuras delictivas que operan en la zona. En el año 2022, su madre, Carla Romero Holguín, fue asesinada mientras se encontraba en un restaurante, el hecho que conmocionó a la ciudadanía de Manta. Posteriormente, en julio del año pasado, su padre, Leonardo Briones Chiquito, perdió la vida de forma violenta en la vía San Mateo, junto a su segunda esposa. A esta cadena de tragedias se suma el asesinato de su tío, Orlando Gabriel Briones Chiquito, ocurrido en una marisquería del puerto Manavita de Manta. Este miércoles, Yair fue interceptado mientras se movilizaba por el malecón de Manta, cerrado así una historia marcada por el miedo, la orfandad temprana y un entorno familiar señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Un caso que vuelve a encender la alerta sobre cómo la violencia criminal termina atrapando directa o indirectamente a adolescentes que crecen en medio de estas realidades de la maldita droga que no respeta las vidas de nadie. Estamos en las 14:10, 14:10. Seguimos con otras informaciones para ustedes en TikTok. Veamos las noticias en TikTok. Arauz destapa detrás del allanamiento a miembros de la Revolución Ciudadana. Dice que Arauz destapa la verdad detrás del allanamiento a miembros de la Revolución Ciudadana, pero no hay ningún detalle de la noticia. Vamos por otra información. Colombia suspende transporte de petróleo por oleoductos ecuatorianos en vista del alto costo de $30 por cada barril de petróleo transportado por el oleoducto ecuatoriano. El Ecuador pierde de recibir ese dinero, 591,000 galones o barriles por el SOTE 307 y 90,000 por el otro oleoducto transecuatoriano. El gobierno de Petro ordenó suspender el transporte de petróleo colombiano por el oleoducto ecuatoriano en vista de que el gobierno del Ecuador le subió a $30 por barril del transporte del petróleo colombiano. Ahora el gobierno de Petro ordenó que se transporte el petróleo en camiones de la zona fronteriza hacia el puerto de Buenaventura, para de esta manera ahorrarse una cantidad millonaria, multimillonaria, de $30 por barril, lo cual era una cantidad muy abrumadora de pagar por ocupar el oleoducto del Ecuador. Ahora estamos en las 14:12 minutos. 14:12 minutos. Seguimos con ustedes, para ustedes amigos. Enemiga de los medios de comunicación del Ecuador, Yeliver desata tormenta
y borran su presentación tras la polémica confesión. La noticia que ha despertado escándalos en el Palacio de Carondelet. Pongan atención, lo que ocurrió en Carondelet es un escándalo sin precedentes. La enemiga de los medios de comunicación, la señora Yeliver, desata una tormenta y borran su dato que tenía publicado en las redes sociales tras la polémica confesión que ella hizo en forma pública con fecha 29 de enero de 2025. La secretaria de la Administración Pública se definió abiertamente como enemiga de la prensa nacional tras la ola de críticas y la eliminación express del video que grabó en Carondelet para todos. La funcionaria tuvo que salir a dar explicaciones por qué lo hizo y pedir disculpas públicas por lo que hizo. Es decir, ella de una se declara enemiga de los medios de comunicación y no quiere dar ninguna declaración de prensa pese a ser la secretaria de la Administración Pública. Esto ha levantado comentarios adversos en contra del gobierno, que cada vez se ve acorralado con problemas y más problemas. La información para ustedes, estamos en las 14 horas 15 minutos, 14 horas 15 minutos, amigas, amigos de la sintonía para todos ustedes. Daniel Noboa, presidente del Ecuador, es acusado de narcotraficante. Daniel Noboa suspende de forma anticipada su agenda oficial de visita en Panamá. Esto ha llamado mucho la atención a nivel internacional y nacional, porque el presidente fue para asistir 2 días a esta reunión de la CAF en Panamá, pero estuvo solo horas. Subió, medio habló y haciendo muecas, se dio la media vuelta y se regresó al Ecuador. Daniel Noboa es acusado de narcotraficante en el Ecuador. Daniel Noboa suspende de forma anticipada la agenda oficial que tenía previsto cumplir en Panamá en la reunión del CAF. Tenía previsto hasta el 29 de enero y regresar al Ecuador por una emergencia. La decisión fue confirmada por el embajador del Ecuador en Panamá, Pascual del Quiopo. Ustedes recordarán, Pascual del Quiopo era social cristiano, ahora es de ADN, ahora es embajador en Panamá, quien indicó que responde a asuntos internos. Sin dar más explicaciones, dijo que el presidente ya se regresó al Ecuador. El mismo día que llegó, el mismo día que regresó. La hora, amigas, amigos, estamos en las 14 horas 15 minutos en la estación del pueblo Ecos de Naranjito. Estamos presentando interesantes noticias para ustedes que están en TikTok. Noticias muy, pero muy interesantes. Fue identificado como Julio Fernando Cruz Vázquez, de 39 años, alias Chino Julio, asesinado en un lugar el 14 de enero de 2026. En todo caso, los policías dicen, están investigando cabecilla de los carniceros, fue acribillado. El jefe de los carniceros fue acribillado cuando se conducía en una camioneta y le dispararon hacia la camioneta, que de los disparos le llegaron a su cuerpo y por lo cual tuvo que morir. 39 años y estaba en plena campaña delincuencial. De manera que esta banda de los sujetos, estos carniceros, venían actuando y todo el caso, los asesinos acabaron con la vida de cabecilla
carnicero criminal que está recién en proceso de formación de la noticia. La hora para ustedes, estamos en las 14 horas con 18 minutos y se armaron los comentarios, el alcalde y alguien más. Se sacaron los cueros al sol y se armó la polémica en Guayaquil. María Fernanda Ríos se burló del grillete de Aquiles Álvarez diciendo que no hace obras. El alcalde guayaquileño respondió y acusó de haber cobrado $20,000 por una supuesta asesoría y le lanzó un dardo venenoso a la llamada muñequita de la mafia. Se armó el relajillo. Atención a esta noticia que está en TikTok. Le sacaron los cueros al sol y se armó la polémica en Guayaquil. María Fernanda Ríos se burló del grillete de Aquiles Álvarez diciendo que no hace obras. El alcalde, en cambio, respondió y la acusó de haber cobrado $20,000 por una supuesta asesoría y se lanzó un dardo venenoso llamado muñequita de la mafia. Sí, señor, muñequita de la mafia, a esta señorita. La hora para ustedes, estamos en las 14 horas 20 minutos. Andrés Durán, el chochólogo, respalda la denuncia de Gabriela Rivadeneira y señala presuntos nexos de la mafia presidencial con el crimen organizado. Atención a la noticia que tiene 28 de enero. Ámsterdam incauta el cargamento más grande de droga en la historia proveniente de un puerto ecuatoriano. No lo digo yo, lo dice Andrés Durán, el chochólogo, y está publicado en las redes sociales de TikTok el día de hoy. Ámsterdam, eso es en el puerto de Alemania. Ámsterdam incauta el cargamento más grande de droga en su historia, proveniente de un puerto ecuatoriano. Andrés Durán, alias chochólogo, respalda denuncia de Gabriela Rivadeneira y señala presuntos nexos de la mafia presidencial con el crimen organizado en el narcotráfico de drogas. Así las cosas se dan en nuestro querido Ecuador. Eso tendrán que investigar. Todavía está en desarrollo esa información. Más de 20 personas fueron detenidas durante el operativo Apolo 4. Sí, señor. La policía dio a conocer que realizó un operativo, el operativo Apolo 4, y detuvo a más de 20 personas dedicados a delinquir de distintas maneras y en diferentes lugares. Estamos en las 14 horas 21 minutos. 5 muertos y 4 heridos en el Cantón Playas. La policía señala que hubo una mujer que era el objetivo. Las víctimas preparaban caldo de salchicha para la venta cuando ocurrió el ataque. Los asesinatos de esta localidad estarían ligados a la disputa entre los choneros y los lobos. Una de las 5 víctimas mortales del ataque registrado en la madrugada del martes 27 de enero en el barrio La Cristalina del Cantón Playas, provincia del Guayas, fue Alba Reyes Rodríguez, de 34 años. De acuerdo con las primeras investigaciones, ella habría sido el objetivo principal de los sicarios. Así lo confirma la policía. General Villasís Medina, jefe del distrito de Playas, quien detalló que Alba, o sea, la señora Alba Reyes Rodríguez, varios de sus familiares se dedicaban a la elaboración y venta de caldo de salchichas en el Cantón Playas. Al momento del ataque, las víctimas se encontraban preparando los alimentos que luego iban a comercializar cuando sujetos armados abrieron fuego. El jefe policial señala que resulta llamativa la noticia que la mayoría de víctimas mortales fueron mujeres, lo que refuerza la hipótesis de que los ataques
no buscan a un hombre. No obstante, el oficial aclara que las indagaciones continúan y que no se ha confirmado oficialmente ninguna versión sobre una posible vinculación de Alba Reyes con actividades ilícitas. Las otras personas fallecidas fueron identificadas como Karen Solange Reyes Rodríguez, de 28 años, Ellen Betsabe Reyes Rodríguez, 40 años, Iván Enrique Tomalá Lindao, 42, y Claudia Solórzano Jordán, de 30 años. Además, 4 personas resultaron heridas, entre ellas una menor de edad, por lo que fueron trasladados a distintas casas de salud. Villasís explica que inicialmente la policía solo tuvo conocimiento del ingreso de 4 heridos de bala a un hospital del cantón. Sin embargo, alrededor de las 7 horas, un familiar solicitó apoyo policial para trasladar a uno de los lesionados a Guayaquil, momento en el que informó que en el lugar del ataque también había fallecido 5 personas. El oficial añade que algunos familiares no notifican a las autoridades ni permiten el levantamiento de los cuerpos porque creen que trámites como el traslado, la autopsia, tiene un alto valor económico y ellos no tienen para pagar. Pero aclaró que estos procedimientos son gratuitos, eso deben entender, aunque persiste la creencia de que implican gastos elevados y la plata no hay. Agrega que según cifras oficiales, hasta el 27 de enero en playas se han registrado 4 eventos con levantamiento de cadáveres por parte de la DINASET. No obstante, considerando las denominadas cifras negras, el número real de muertes violentas podría ser mayor. El jefe policial advirtió que en el Cantón Playas operan organizaciones de los lobos y los choneros, junto a fracciones como los silenciosos que se disputan el territorio debido a su ubicación estratégica, especialmente por su acceso al mar y cercanía al puerto de aguas profundas de Pozorja, lo que facilita actividades ilegales del narcotráfico. No dieron información. Cuando llegaron al lugar, los familiares se negaron a proporcionar información por temor a represalias. Nos dijeron: no vamos a dar ninguna versión, no queremos que sigan matando a la familia, ya basta. Los cuerpos ya no se encontraban en el sitio, únicamente se observaron manchas de sangre y no se hallaron indicios balísticos, indicó una fuente policial. Además agrega que los silenciosos, facción de los choneros, se habrían atribuido el hecho. Además señaló que los lobos se encuentran actualmente fragmentados en varias facciones, entre ellas los lobos K, los lobos B y los lobos AFK. Esta última integrada en su mayor parte por menores de edad. Asimismo indica que el número de personas asesinadas en playas supera 20 en lo que va del año. Finalmente, moradores denuncian un aumento de asesinatos, extorsiones y delincuencia en general en playas, lo que obliga a varios negocios a cerrar puertas y tener que andar con mucho cuidado en la población porque no hay seguridad para nadie. La tarde del martes además se reportó otro hecho violento en el cantón. Un vehículo fue hallado incinerado sin que se encontrara el cadáver de la persona que allí estaba. La situación en Cantón Playas es bastante difícil para los pobladores que quieren vivir de su trabajo, pero no pueden. Es algo terrible. La hora para ustedes, las 14 horas con 27 minutos. Vamos por otra noticia. Triple crimen generó tensión en la ciudadela de Durán. Ponga atención a esta noticia de Durán, cantón de la provincia del Guayas. Las víctimas fueron sorprendidas mientras conversaban en aquella zona. Un cuarto hombre que recibió balazos sobrevivió al ataque,
pero quedó con heridas. Desde el Cantón Durán fue la última charla de sus vidas. Leonardo González Vera, Fabián Rambay León y Cristian García Solís fueron asesinados ayer mientras conversaban en una calle de la ciudadela Abel Gilbert del Cantón Durán, la ciudad más peligrosa del Ecuador. El triple crimen se produjo a las 4 de la madrugada y aún se desconocen las características de quienes ejecutaron la balacera. Lo cierto es que a través del ataque armado se bajaron a 3 ciudadanos y le provocaron heridas a otro más, quien fue llevado a una casa de salud. En el lugar existió poca colaboración de la ciudadanía. No indican si los involucrados llegaron en motocicleta, en vehículo, o de pronto se movilizaban a pie, ni cuántas personas. Lamentablemente no tenemos información, indica el capitán de la Policía Nacional, Carlos Mosquera, jefe de Durán. Uno tenía antecedentes. Según el uniformado, uno de los fallecidos registraba antecedentes penales por robo. Actualmente se dedicaba a cuidar carros en aquella ciudadela. La misma actividad realizaba los otros 2 asesinados. Los familiares de los fallecidos no indicaron que viven a 2 o 3 cuadras del lugar. Ellos son un taxista y 3 cuidadores de carros. Ya realizaban esta actividad muy temprano. Atrás son conocidos por los propietarios de los inmuebles y de los vehículos, dijo un ciudadano. Al momento la policía mantiene acciones investigativas para determinar cuál fue la causa de este hecho criminal. Ayer los familiares de las víctimas se alistaban para retirar los cuerpos de criminalística y velar a sus parientes antes de darle formal sepultura. La hora para ustedes, estamos en las 14:30. Niño esquivo a la muerte, hombre baleado en Ayacucho y Tulcán, en Guayaquil. Un pequeño de 1 año de edad y 6 meses se mantiene internado en el hospital infantil en Guayaquil. El niño resultó herido de una bala durante un atentado a tiros contra su padre, ocurrido a las 18:06 de la tarde del día martes 27. El acto criminal se registró en las calles Ayacucho y Tulcán. El infante iba junto a su progenitor en una motocicleta. Repentinamente, sujetos armados a bordo de otra moto se le acercaron, dispararon en varias ocasiones al adulto, que murió al instante. El coronel Guamaní, Herbi Guamaní, jefe del distrito, comentó que una persona más, un transeúnte, también resultaron heridos del arma de fuego, pero se encuentran estables. A través de la información policial se conoció que el menor presentaba un estado grave de salud. Resultó herido con una laceración en la cabeza. El padre del niño tenía 3 antecedentes penales por tráfico de drogas y quizás por eso lo mataron. Las 14:31, hemos llegado a la parte final del servicio de noticias por hoy. Damos gracias a Dios que ustedes y nosotros estamos sanos y salvos para encontrarnos en este dial a esta hora. Si Dios lo permite, volveremos mañana. En la tarde esperamos reciban buenas noticias.